En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de San Marcos. El día de ayer estuvimos hablando de la alimentación de 4,000 personas, que probablemente eran más, donde Jesús multiplicó 7 panes y algunos peces. Hoy continuamos hablando de la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 11 al versículo 13, donde los incrédulos demandaban señal de nuestro Señor. Vinieron entonces los fariseos aquí se especifican que eran los fariseos, y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo Jesús en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Cuando estos fariseos, los fariseos y los escribas, eran muy radicales, legalistas, ellos se creían que eran los que mayor autoridad espiritual tenían entre el pueblo de Israel, porque eran los encargados de interpretar la ley y también de transmitir esas interpretaciones de la ley a la gente. Eran los encargados de enseñar al pueblo de Israel la palabra de Dios. Aunque en la época de Jesucristo, tanto los fariseos como los escribas, ellos hacían mucho énfasis sobre la tradición de los ancianos. Ellos no oraban y le pedían al Señor sabiduría para interpretar correctamente las escrituras, que en ese entonces solo existían las escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos tenían tradiciones religiosas, interpretaciones que también eran tradiciones o interpretaciones de los ancianos. Y ellos no creían en Jesucristo. Desde el principio nunca creyeron que Jesucristo era el Mesías. No creyeron tampoco en Juan. Había profecías del Antiguo Testamento donde se anunciaba la venida del Mesías. Y también habían profecías que anunciaban que el Señor iba a enviar un precursor, una persona, un profeta que anunciase la venida del Mesías, como fue Juan. Juan era aquella voz que clamaba en el desierto. Juan era el precursor. Era costumbre que los reyes de la antigüedad enviaran voceros, heraldos, a anunciar que el rey iba a ir a determinados lugares de su reino. Y entonces, para que la gente estuviera preparada y le diera una bienvenida honrosa y digna al rey que iba a visitarlos, entonces estos heraldos llegaban,
se ponían en las plazas de estas ciudades y a voz en cuello hablaba de la venida del rey, que el rey iba a visitar esas ciudades. Entonces la gente se preparaba, barría las calles, si había en la carretera baches, tapaban los baches. Si habían abismos y lugares peligrosos donde la carroza del rey iba a pasar, entonces se enderezaban esos caminos, pintaban las casas y había gran fiesta y habían adornos para recibir al rey. Esa era la costumbre que existía en todos los reinados de todos los países de aquel entonces. Entonces Jesús también vino a Israel y era necesario que la gente recibiera al rey. Era necesario que la gente estuviera espiritual, emocional, mentalmente preparada para darle una bienvenida digna a Jesucristo. Pero para que a Cristo lo hubieran recibido dignamente, era necesario que hubieran creído primeramente al heraldo del rey. Y el heraldo del rey era Juan. Juan predicaba, Juan bautizaba, Juan anunciaba la venida del rey, pero no creyeron en él. Lo metieron a la cárcel y Herodes lo decapitó. Y como no creyeron al mensaje del heraldo, tampoco creyeron en Cristo. Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, convertíos y creed al evangelio. Y ese mensaje no lo recibieron, no creyeron en el rey, no creyeron en Cristo. Nunca los fariseos, los escribas y los sacerdotes, ni tampoco los miembros del concilio creyeron jamás que Cristo era el Mesías prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Así que Cristo vino y Cristo hizo grandes señales, hizo milagros, hizo maravillas, los ciegos veían, los mudos hablaban, los cojos eran sanados, los mancos eran sanados. El Señor hacía milagros creativos. A los que le faltaba una pierna, les aparecía la pierna, les crecía, y también a los mancos. Toda clase de maravillas. Si habían personas que estaban poseídas, el Señor manifestaba su grandísimo poder y los demonios le obedecían y salían de los cuerpos. Todas esas señales, hermanos y hermanas, eran señales de que Cristo era el Mesías. Eso era muy evidente. Tan evidente que un hombre importante del gobierno de Israel se entrevistó con Jesús. Este hombre se llamaba Nicodemo y pronunció estas palabras: sabemos que tú eres venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales, las maravillas, los milagros que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Si él se dio cuenta de eso, también los demás. Pero los demás no creían, rechazaban la evidencia. Así que, pero ellos, a pesar, no obstante que Cristo hizo tantísimos milagros, pero muchos milagros, ellos no creían.
y siempre demandaban otros milagros, milagros cósmicos, milagros del cielo. Pero todo esto, esta demanda de otros milagros, era porque no creían. La incredulidad es algo trágico y terrible en el ser humano. Son millones y millones y millones, incontables millones de personas que se van a perder, que van a ser lanzadas al lago de fuego que arde con azufre por una sencilla razón: no creyeron en el Mesías. Porque el Mesías es anunciado. Y por todo el mundo, dijo Jesús, y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Estos fariseos, estos escribas, esta gente importante, la élite religiosa, no creyeron en el Mesías y tampoco creyeron en el heraldo que era Juan. Mataron a Juan y mataron también al Mesías. Mataron al heraldo del rey y mataron al rey en una cruz. Y entonces el Señor, al oír esto, estaban viendo los milagros, pero no querían creer. Decían: no, estos no son verdaderos milagros. Queremos milagros grandes, cósmicos, milagros que vengan del cielo para que nosotros creamos. Ellos estaban poniendo condiciones al Señor. Como también a lo largo de la historia de la humanidad, eruditos, científicos y personas que gozan de cierto prestigio y fama de que son inteligentes y que son sabios y eruditos, no creen, demandan señales. Y aunque el Señor les haga esas señales, como tienen incredulidad en su corazón, no lo van a creer. El Señor sigue haciendo sanidades, liberaciones, pero los que no creen siempre tratan de dar una explicación racional a esos milagros. Es que el problema es la incredulidad misma. Y entonces el Señor dijo, y gimió en su espíritu, le dolió en su espíritu esa actitud del ser humano. Veían los grandes milagros que el Señor hacía y no les bastaba esos milagros. Querían más milagros, pero nunca un incrédulo podrá creer, aunque el Señor haga grandísimos señales. Por ejemplo, el Señor dijo, de cierto digo que no se dará señal a esta generación. El texto paralelo a esto, hermanos, es que dijo el Señor, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra y resucitará. El Señor dice que se le va a dar una señal, la señal de la resurrección, que es la máxima señal de una demostración de que Él es el Mesías. Bueno, ya Cristo resucitó. Más de 2000 años hace que resucitó. Y el mensaje que se transmite por todos los medios de comunicación en el mundo es que Cristo ha resucitado, que es la señal de Jonás. Y no creen, ni creerán.
porque son generaciones de gente cuyo corazón y mente se ha endurecido y no creen. Y la salvación es por creer en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dejándolos, porque después de haber dado muestras de que Él era el Mesías, el Señor los deja. Es lo que hace el Espíritu Santo. Es lo que la Biblia dice que es el pecado imperdonable. En todas las generaciones de los seres humanos, a partir de la muerte expiatoria de Cristo y de su resurrección, el Evangelio se ha predicado y el Espíritu Santo ha iluminado la mente y el corazón de las personas. Pero cuando les toca tomar su decisión de entregar su vida al Mesías, que es el Rey, el Mesías prometido, ellos toman la decisión contraria, rechazan las evidencias. El pecado imperdonable es cuando el hombre rechaza voluntariamente la evidencia de que Jesucristo es el Mesías, el Salvador. Entonces, una vez que el Espíritu Santo ilumina la mente y esas personas toman su decisión de no creer a pesar de las evidencias, nunca más el Espíritu vuelve a trabajar en ellos. Y eso es precisamente porque han cometido el pecado imperdonable de rechazar voluntariamente la verdad. Aquí Cristo dice, dejándolos. ¿Son incrédulos? Pues no quieren creer la verdad. Después de enseñarles la verdad, predicarles la verdad y manifestar el poder de Dios, que es verdadero, entonces Cristo sencillamente los dejó. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esta actitud del Señor se repite una y otra vez. El Evangelio es anunciado en todos los países del mundo, en todos los lugares, en todo tiempo. No ha habido generación que no haya escuchado la palabra del Evangelio. Y ahora que hay medios de comunicación extraordinarios y maravillosos, que ahora nuestra voz puede estarse escuchando. En este momento yo estoy enseñando y en este mismo momento por YouTube, por otros medios de comunicación, me pueden oír en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, el Evangelio que ahora se predica por todo el mundo es rechazado por algunos que son incrédulos. Y aunque esos incrédulos se les diese evidencia del poder de Dios, como se le dio evidencia a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes y a los gobernantes de Israel una y otra vez, no creyeron. Así sucede también hoy en día. Porque la única condición que Dios pone para que seamos salvos es que creamos. A Jesús le preguntaron la gente de su tiempo, ¿qué obras tenemos que hacer para entrar en el reino de Dios? Y Cristo dijo, la obra que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Eso es todo, creer. Simplemente creer lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo hizo para beneficiar a todos aquellos que creen en Él. Entonces, por esa razón, el Señor los dejó. Volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Eso mismo sucedió también en Nazaret,
donde Jesucristo se había criado. No creyeron. No pudo hacer muchos milagros. Apenas sanó a algunos, un dolorcito de cabeza poniéndole las manos, y el Señor se maravillaba de la incredulidad de ellos. Hoy vivimos en una generación de incrédulos. Es la generación de los científicos. Es la generación de aquellos que se encargan de observar, analizar y comprender la naturaleza misma que hizo el Señor. Por medio de grandes telescopios se pueden ver millones de galaxias. Y todo el universo que ellos ven está en armonía. Ellos pueden captar que hay ley porque no puede existir la ciencia si no hay leyes y si no hay armonía. Y sin embargo, en vez de admirarse de la obra de Dios, de lo inmenso, casi infinito del cosmos, del universo, en vez de darle gloria a Dios, ellos elaboran teorías absurdas, teorías que no van de acuerdo con la lógica y con la razón, porque el problema del ser humano no es intelectual, es un problema del corazón, es un problema de rebelión, es sencillamente que no quieren creer. Amado hermano, vamos a esperarlo mañana a esta misma hora para que podamos continuar estudiando este libro de Marcos. Dios le bendiga, Dios le guarde a usted y que Dios haga crecer nuestra fe. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.